Hola, ¿cómo están? Ahora traje una ecuación diferencial no lineal que le vamos a llamar con un denominativo que es, aquí voy a cambiar el lápiz, que es una ecuación de la forma x por una función de f' más otra función de y', ¿ya? En este caso, la ecuación diferencial se llama ecuación diferencial ordinaria de Lagrange o de Euler-Lagrange. Pero un caso particular de la ecuación de Lagrange es la ecuación de Clairaut, ¿ya? Cuando f de x, que es la que yo estoy aplicando acá, es una función que va de R en R y que toma un x y lo transforma en x, o sea, la función identidad. Y en este caso estamos en presencia de una ecuación de Clairaut porque la función que está aplicada a la y' es la misma función de identidad, o sea, no le hago nada a la ecuación diferencial. Entonces, en ese caso, voy a borrar aquí. Estamos en presencia de un caso particular de la ecuación de Lagrange que se le llama Edo de Clairaut. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en cualquier ecuación de Clairaut es que vamos a derivar el lado izquierdo y el lado derecho y vamos a ordenar. ¿Ya? Entonces, mi primer paso es derivar con respecto a x ambos lados de la igualdad. Entonces, claramente en el lado izquierdo me queda la derivada de y, que es y', y en el lado derecho, primero tengo un producto, por lo tanto voy a derivar con la regla de producto, y voy a decir que la derivada de x con respecto a x es 1 por y', que es el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo término, y la derivada de y' es y''. Más, aquí viene la parte complicada del ejercicio, porque el primer paso en la ecuación de Clairaut siempre va a ser igual. La segunda parte podría ser la que complica o no el problema. Entonces, aquí voy a marcar de que es la raíz cuadrada de 1 más y', pero al cuadrado. Entonces, la derivada de cualquier raíz cuadrada es 1 dividido por 2, la misma raíz, pero en el denominador. Y ahora, por regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada interna de la raíz cuadrada. En mi caso, la derivada de 1 es 0, más la derivada de y', que está al cuadrado, baja el 2, me queda y' elevado a 1, me voy a mover porque no sé si estoy tapando, ahí, por la segunda derivada. Porque la derivada del paréntesis, el paréntesis es y', por lo tanto ya dijimos que la derivada de y' es y2', pero aparece multiplicado. Por supuesto que eso es simplemente 2y' por y2', ¿ya? Siguen los factores no lineales porque es una ecuación diferencial, pero no lineal, ¿ya? Entonces, bueno, 1 por y' se simplifica con y'. Y eso es lo que nos va a pasar siempre en la ecuación de Clairaut. Vamos a quedar con una parte igualada a 0. Por lo tanto, aquí me va a quedar un 0 y aquí me van a quedar productos de la derivada y2'. O sea, yo siempre voy a poder factorizar por y2'. ¿Cómo me queda? y2', factor de x, que es lo que siempre va a ocurrir, y lo que es distinto es lo que aparece en el lado derecho. Aquí veo que se simplifica el 2 con este 2. Entonces esto me va a quedar y' dividido por la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado. ¿Ya? Ese es el álgebra que hay que hacer siempre, ¿ya? Transformar lo que tengo en el lado derecho, lo residual del lado derecho, en un producto, ¿ya? Y ahora lo que nos va a pasar es que vamos a tener dos posibles soluciones. La primera, asociada al primer número, porque está igualado a 0, entonces ese factor podría ser 0, o podría ser 0 el paréntesis, ¿ya? Entonces, lo que vamos a decir es que primero tenemos un y' igualado a 0,
Y lo otro que nos puede pasar es que aquí, claro, tengo y', pero tengo más cosas. Entonces voy a decir de que x por 1 más y' al cuadrado más y', y todo esto dividido por la raíz de 1 más y' al cuadrado. Y claramente el 1 más y' al cuadrado nunca puede ser 0, porque aunque y' fuera 0, raíz de 1 más algo que esté al cuadrado es estrictamente positivo. Por lo tanto, si esto es igual a 0, quiere decir de que solamente el numerador es igual a 0. Entonces, esa nos va a quedar un poco más complicada que el primer caso, pero se pueden resolver igualmente. Entonces, lo más importante es darnos cuenta de que yo no necesito encontrar la solución de y. Yo solamente necesito encontrar mi y'. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi y', yo puedo reemplazar mi y' en la primera ecuación. Porque yo tengo que y es una función de y'. Yo sé que dije x por una función de y' más otra función de y', pero eso en su totalidad también es una función de y'. Por lo tanto, si yo encuentro y', yo ya tengo resuelto el problema. ¿Ya? Por supuesto que para el primer caso yo necesito integrar, porque no tengo y', tengo y2', ¿ya? Pero lo único que estamos diciendo es que y', si y2' es 0, quiere decir que y' es una constante arbitraria. Y a este le voy a llamar, por ejemplo, C1. Con esto yo ya tengo resuelto el problema, por lo menos en ese caso. ¿Qué pasa en el segundo caso? El segundo caso dice que y', ordenando y pasando hacia el otro lado, tiene que ser igual a menos x por la raíz de 1 más y' al cuadrado. Ya. Entonces, ¿cómo yo resuelvo mi ecuación diferencial de Cleo? Yo tengo que decir que mi solución, al menos mi primera solución, y de x, es x por y', pero ¿quién es y' en el primer caso? Es una constante arbitraria, C1 por x. Notemos de que cambié el orden para que se vea como es más común. Yo en general no ocupo x por una constante, sino que puedo cambiar el orden, una constante por x, más la raíz cuadrada de ¿qué? De 1 más la constante arbitraria C1, pero al cuadrado. Eso es lo que llama, en el modelo de Cleo, eso es lo que se llama la ecuación general de Cleo, ¿ya? La que aparece asociada a la constante, ¿ya? Siempre nos va a quedar en términos de C1 o la constante arbitraria que nosotros digamos, pero por supuesto que va a cambiar por esta función. O sea, todas las ecuaciones de Clero son de la forma C1 por X más una función de C1. ¿Ya? Y ahí está resuelto el problema, porque si yo le doy un valor cualquiera a C1, por ejemplo, 1, mi solución va a ser x más raíz de 2, reemplazando rápidamente el C1 ahí. Y esa solución de la ecuación diferencial, por supuesto, porque yo dije que la función original y es igual a x por su derivada, que en este caso vale C1, más 1 más la misma derivada, pero al cuadrado. ¿Ya? Si le dan un valor C1 negativo, por ejemplo, me va a quedar, si C1 vale menos 1, mi solución va a ser x por menos 1, o sea, menos x, más 1 más menos 1 al cuadrado, que sigue siendo 1, por lo tanto me va a quedar igual a menos x más raíz de 2. Y eso también es otra solución. ¿Qué pasa con el lado derecho? En el lado derecho, es esta. Yo lo que estoy diciendo es que y' es igual a menos x más 1 más y' al cuadrado. Entonces, yo lo que voy a hacer es reemplazar todo eso en la ecuación diferencial original. Lo mismo que hice con la constante. Entonces, si yo reemplazo esto, mi y de x va a ser igual a x por todo eso. O sea, esto es menos x cuadrado por raíz de 1 más y cuadrado. No, voy a revisar si que no cometí algún error en el espejo y voy a continuar con el video.
Ok, estaba revisando y no encuentro ningún error, pero sí lo que voy a hacer es cambiar la forma que estoy reemplazando la ecuación diferencial antes antes de reemplazar la ecuación original. Entonces lo que yo dije era que, claro, yo aquí tengo y', pero tengo y' dos veces. Tengo y' dentro de la raíz cuadrada y fuera de la raíz cuadrada. Entonces lo primero que voy a hacer es despejar x en función de la y'. Entonces tengo que y cuadrado, que 1 más y' al cuadrado dentro de la raíz es igual a menos y' dividido por x, ¿ya? Haciendo el numerador igual a 0, pero lo que voy a hacer es decir, yo estoy asumiendo de que eso es igual a una raíz cuadrada. Eso quiere decir de que si el x es positivo, el y' tiene que ser negativo, porque para que el producto me dé, el cociente me dé positivo. Y si el x es negativo, voy a asumir de que el y' es positivo para que eso también me dé positivo. Por lo tanto, si asumo eso, voy a decir de que... ¿Por qué puedo asumir eso? Porque en realidad x es una variable libre, ¿ya? Es distinto si fuera solamente y'. Ahí tendría que condicionar. Si yo elevo al cuadrado, a ambos lados me va a quedar en el lado izquierdo 1, perdón, sin la raíz cuadrada, por supuesto, 1 más y' al cuadrado igual a y' al cuadrado. Y ahí me aparece dos veces el y', ¿ya? Y abajo me va a quedar x cuadrado. Por lo tanto, ahora lo que puedo hacer es factorizar u ordenar factorizando por y' al cuadrado, porque y' al cuadrado aparece en dos términos. Entonces, y' al cuadrado es factor de 1 menos, perdón, 1 menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que decir x cuadrado menos 1 dividido por x cuadrado, y eso es igual a menos 1. Por lo tanto, si cambiamos el signo de ambos lados, me queda que y' al cuadrado es igual a 1. Bueno, cambiando el signo a los dos lados me refiero. Por x cuadrado menos 1 con un signo menos es 1 menos x cuadrado por x cuadrado. Entonces, lo que puedo hacer es multiplicar por x cuadrado y dividir por x cuadrado menos 1. Entonces, esto me va a quedar x cuadrado dividido por 1 menos x al cuadrado. ¿Ya? Ahí lo que hice fue multiplicar el x cuadrado por el menos 1 y después cambié el signo para no escribir x cuadrado negativo, pero como lo escriban, lo importante es que sea equivalente. Entonces yo tengo que asumir de que eso es siempre positivo y me doy cuenta de que eso es siempre positivo cuando x está entre el menos 1 y el 1, sin tomar esos valores. Por lo tanto, ese es el rango donde vive la solución del caso 2. Por supuesto que el caso 1 es otro caso y este es un caso independiente, por lo tanto, recordemos que son dos soluciones independientes, ¿ya? Y ahora lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada, asumiendo de que está todo bien definido. Y bueno, ahí hay un tema con el cambio de signo, pero voy a asumir de que el y' es siempre positivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy asumiendo de que la derivada es una función que tiene que ser, no puede tener dos valores distintos, no puede ser más o menos la función. Entonces voy a decir de que y' es siempre positivo, por lo tanto y' es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado, y aquí sí puedo colocar valor absoluto de x, 1 menos x cuadrado. Y recordemos, perdón, que la solución de Clairaut se obtiene cuando yo encuentro una expresión para y'. No necesito integrar, porque la ecuación de Clairaut es una función que queda en función de su derivada. Entonces, cuando yo encuentro su derivada, ya tengo resuelto el problema. Entonces, mi solución de Clairaut para el caso 2 es que el y de x es x por la derivada de y. Entonces, esto me queda x por valor absoluto de x. Perdón, aquí tengo un problema con el color. X por valor absoluto de x dividido por raíz de 1 menos x cuadrado.
más la raíz cuadrada de 1 más, y aquí viene lo importante, la derivada al cuadrado es este término al cuadrado, por lo tanto, se cancela el x cuadrado, o sea, se cancela el valor absoluto, porque valor absoluto de x al cuadrado es x cuadrado simplemente, y se divide por 1 menos x cuadrado, y ahí uno podría escribirlo en un solo denominador, y me quedaría 1 menos x cuadrado más x cuadrado, eso es simplemente 1, entonces me quedaría la raíz cuadrada de 1, que la raíz cuadrada de 1 es simplemente 1, dividido por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y esa sería la solución. Por supuesto que uno puede decir que x por valor absoluto de x cuando los x son positivos, o sea, entre el 0 y el 1, es x cuadrado más 1, dividido por 1 menos x cuadrado. Ahí uno podría decir que hay una relación, podría simplificar algunas cosas, y cuando el x es negativo me queda 1 menos x cuadrado, y ese 1 menos x cuadrado es simplemente 1, ¿ya? Observen el álgebra que hay detrás, pero no lo quiero complicar más porque ya hice mucho desarrollo, y con eso yo creo que ya queda bastante clara que esa es la otra solución que no tiene nada que ver con la solución del lado izquierdo. Entonces, a esta solución se le llama solución general de Clairaut, o simplemente solución general, y a esta solución se le llama solución singular. ¿Ya? Se le llama solución singular porque no tiene constantes. Es una expresión por sí sola. En cambio, la otra solución general es una solución para cualquier valor de C1, tenemos una solución distinta. Entonces, por eso es un conjunto de soluciones. Entonces, a la singular, que es un caso particular, por eso se llama singular, es la que dijimos ahí, x por valor absoluto de x dividido por 1 menos x cuadrado más 1 dividido por x cuadrado, y ahí comenté de que podemos decir de que una solución es 1 menos x cuadrado, lo voy a escribir aquí. Esta es solamente la solución singular. 1 más x cuadrado dividido por 1 menos x cuadrado cuando el x está entre el 0 y el 1, y cuando el x está entre menos 1 y el 0, sin tocar el 0 ni el menos 1, teníamos 1 menos x cuadrado, que era el cuadrado de lo de arriba, entonces esto me queda simplemente 1 menos x cuadrado, porque me queda 1 menos x cuadrado al cuadrado dividido por 1 menos x cuadrado, y el 1 menos x cuadrado es siempre positivo porque estamos entre el menos 1 y el 0, por lo tanto no hay ningún problema en simplificar esas raíces cuadradas. Entonces, esa es la solución particular. Pueden resolver encontrar la derivada de 1 menos x cuadrado, que es más simple, y reemplazar ahí y darse cuenta que cumple la identidad de la ecuación diferencial. Porque si lo hacen por el 1 más x cuadrado dividido por 1 menos x cuadrado, es más complicado, pero también les va a resultar. Y bueno, ya comentamos el caso de la solución general, que es mucho más fácil darnos cuenta de que es solución. Pero los invito a hacer todas las verificaciones que quieran. El problema es bastante estándar en su resolución, pero sí tiene una dificultad algebraica después para despejar y prima en términos de x. Así que por ahora terminamos el video. Muchas gracias por ver.